Amén. Salmo 24 de la hermosa palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Salmo 24, verso 3 en adelante. Son dos preguntas que se hacen aquí y están en respuesta. Dice la hermosa palabra de Dios, el Salmo 24, verso 3 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, con toda la bendición del cielo, en el nombre de Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es: el limpio de mano y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Oramos. Padre querido, te damos gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia, Padre. Y en primer lugar, toda la iglesia completa te pedimos, perdónanos, Señor. Si en algún área te hemos fallado, perdónanos, Señor Jesús, lavanos con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu, santificado, Señor. Y ahora meternos en el río del Espíritu Santo. Santifica todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. Oh, santo, santo, santo tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y alabanza. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo tome control y dominio de este lugar en el nombre de Jesús. Y que el bendito Espíritu Santo nos está enseñando la palabra de Dios. Necesitamos aprender, necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Atamos y reprendemos todo espíritu del diablo fuera de la mente, fuera de los cuerpos, toda tristeza, toda amargura, fuera en el nombre de Jesús, toda depresión, fuera en el nombre de Jesús. Suelta, diablo, toda enfermedad física, fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos. Fuera de moyo, ¿verdad? Fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos alegría, manto de alegría, óleo de gozo sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Sé libre ahora, sé bendecido ahora, en el nombre de Jesús. Y a su nombre, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Bueno, el título de este mensaje me lo dio el domingo mientras oraba en este lugar, pues yo los domingos oro. Y el título es: los próximos a ir al cielo seremos nosotros si guardamos sus mandamientos. Así que los próximos en ir al cielo seremos nosotros si guardamos sus mandamientos. Bueno, aquí, si estudiamos la palabra, vamos a ver que hay 3 salmos mesiánicos, uno atrás de otro, y están enlazados, ¿no? Con un significado profundo. Por ejemplo, el otro día dimos el Salmo 22, donde el pastor muere por las ovejas. Salmo 22, un grito de angustia y de alabanza. Donde el buen pastor muere por las ovejas. Y Jesús es el buen pastor, que dio la vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10. Y el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. El Salmo, o sea que en el 22 muere, resucita, y en el 23 es el pastor que nos cuida, que nos provee, que nos protege. Porque aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el pastor
que nos bendice, que nos ayuda, y que el bien y la misericordia me sigan todos los días, todos los días, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por la rodilla. Así que el Salmo 23 es el Salmo que nos cuida, nos provee los buenos pastos, nos lleva a la agua de reposo, para que bebamos las mejores aguas cristalinas. Pero el Salmo 24 es el Salmo de los premios, de los galardones, ¿no? Porque dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y subir al cielo es un galardón, es una recompensa, ¿no? Porque la Biblia dice que estarán esa noche dos en una cama. Uno será levantado y el otro será dejado. El que buscó, la que buscó fue fiel, arriba. Y la otra persona quedará. Dos estarán en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque la Biblia habla de que ha habido arrebatamientos, personas que han sido llevadas. La primera persona que fue llevada se encuentra en Génesis 5:21. Dice, vivió Enoc 65 años y tuvo a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, dice, caminó con Dios 300 años. Y engendró hijo, hija, y fueron todos los años de Enoc 365 años y desapareció porque le llevó Dios. Dice que no desapareció. Y en Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la palabra traspuesto significa ser sacado, trasladado, ser llevado de un lugar a otro. Y no fue llevado al cielo. Esa fue la primera persona que fue arrebatada, llevada. El arrebatamiento es una recompensa, como digo. La segunda persona bíblicamente fue Elías. En el capítulo 2 de Segunda Reyes, verso 1 dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, y en el 11 dice que iban caminando juntos y de repente vino un carro de fuego con caballo de fuego y subió Elías al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Así que Elías subió al cielo, dice la Biblia. Y hubo un testigo. ¿Quién era? Eliseo estaba mirando cómo Elías se iba en un carro de fuego al cielo. El hombre que sufrió, que anduvo escondido en los montes, que lo quisieron matar, que el rey lo buscó por todos lados para matarlo, ahora se iba en un carro de fuego al cielo. Y había un testigo. El segundo hombre que se fue al cielo fue Jesús. Dice en Hechos del Apóstol 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue levantado. Y una nube lo empezó a levantar. Viéndolo ellos, dice. Y se pusieron dos varones con vestiduras blancas, diciéndole, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así también vendrá. Esa noche cuando fue tomado, estaba con los 11 apóstoles. Él tenía 12, pero Judas lo... Acuérdense que Judas lo traicionó, ¿no?
estaba con 11 personas, 11 apóstoles, y cuando empezó a ser tomado, 11 personas y se pusieron 2 ángeles. Así que había de testigo 11 personas y 2 ángeles viéndolo a Jesús ir al cielo. Y que así como se fue en esa nube, así vendrá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, la tercera persona que habla la Biblia, que va a ser tomada también, son los 2 testigos, ¿no? Que todavía no han venido, pero van a venir a Jerusalén a predicar. Dice el capítulo 11, verso 7 de Apocalipsis: cuando hayan terminado su ministerio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Y estarán sus cadáveres 3 días y medio en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Gomorra, dice, Sodoma y Egipto, por la esclavitud que hay, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y no permitirán que lo entierren, ¿no? Y los de los pueblos enviarán regalos y se alegrarán sobre ellos, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero a los 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró dentro de ellos. Y se pararon, y viéndolo sus enemigos, dice, y escucharon una voz que decía, ¡sube acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¡Aleluya! Jesús hace una cantidad porque justo a los 2 testigos los van a televisar, porque dice que toda la tierra lo va a ver, ¿no? Así que cuando suban al cielo, justo todo el planeta Tierra lo va a ver. Va a haber millones de testigos viéndolo que suben al cielo. ¡Aleluya! Bueno, hay también gente que ha ido y que ha vuelto al cielo. Pablo dice, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 2, dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable, que no le daba al hombre expresar. Ese fue el apóstol Pablo, que fue al cielo, al 3er cielo, allá estuvo con papá, escuchó palabra inefable, anduvo por el paraíso y volvió. El segundo hombre que fue y volvió también es Juan, en el capítulo 4, Apocalipsis, verso 1. Dice, y vi una puerta abierta en el cielo, y una voz que me dijo, ¡sube acá! Y al instante yo estaba en el espíritu, dice que subió al cielo. Y miró y dice que había un trono y uno sentado en el trono. Después había 24 tronos y 24 ancianos con vestiduras blancas. Ahí le muestra todo el Apocalipsis, ¿no? Y todo el cielo. Pero después vuelve porque Dios le dijo, escribe todo en un libro. Así que Juan fue el segundo hombre que fue y volvió. ¡Aleluya! Pero la Biblia habla que los próximos, en 1 Corintios 15, verso 51, dice Pablo, de aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo primero resucitarán, luego nosotros. Ese es el próximo arrebatamiento. Que ese próximo arrebatamiento es para nosotros. Si lo seguimos, le somos fieles. Y siempre le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a guardar sus mandamientos. Entonces va a llegar ese momento y vamos a volar al cielo, a encontrarnos en las nubes con el Señor. ¡Aleluya! Por eso la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la segunda pregunta es, ¿y quién estará en su lugar santo? Esa es la segunda pregunta que se hace el Salmo 24.
Y Juan responde esa pregunta en el capítulo 21 y dice, ¿quién son los que van a subir? ¿No? Capítulo 21, Apocalipsis, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó y el mar ya no existía más. Verso 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de mi Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su novio. Y más abajo dice, el que venciere le hará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los ladrones, los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, tendrán su parte en el lago de fuego. Ahí explica correctamente que hay gente que no entra. Entonces la Biblia sigue diciendo, ¿quién estará en su lugar? Usted te recuerde que la ciudad es santa. Jerusalén es una ciudad santa, la del cielo, ¿no? Acá abajo se le dice a Jerusalén también la santa ciudad, la tierra santa, ¿no? Pero Jerusalén es una ciudad santa donde habita la justicia de Dios. Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia dice que Jesús nunca pecó. Su santo Hijo, dice la Biblia. Así que el Padre es santo, el Hijo es santo, y el Espíritu Santo va a estar allá arriba, ¿ven? Es santo completo. Los ángeles que le quedaron a Dios son santos, porque ellos no se movieron de su lugar, ¿no? Entonces todos los ángeles que hay allá arriba son santos. Así que todo lo que viven allá arriba es santo. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis, no entrarán en esas cosas inmundas, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Usted está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo que tenemos que hacer nosotros es no dejar el camino del Señor, seguir y serle fiel. ¡Aleluya! ¿Y quién estará en su lugar santo? Primer punto, limpio de mano, puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Todo eso, el limpio de mano, el puro corazón, limpieza, pureza, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, eso significa santificación diaria, que todos los días tenemos que santificar. Porque la Biblia dice en primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 15, por ahí en adelante, dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. En otro lado dice, sin paz y santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa ser santo en toda vuestra manera? En todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida, ¿no? La persona no tiene que mentir, no se tiene que comportar, no tiene que robar, ¿no? Es una santificación diaria, continuamente. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Él se levantaba a la mañana y le decía, el cuerpo estás muerto al pecado. Cada día muero. Tremendo. Y después en otro lado, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya él decía que no vivía más él. Eso significa negarse a sí mismo, renunciar a uno mismo, a los deseos egoístas, y tener la mente de Cristo, pedirle al Espíritu Santo, ponerme la mente de Cristo. Como dijo Jesús, el que no toma su cubo y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Las cosas del Señor son serias, más serias de lo que nosotros pensamos, queridos hermanos. Son serias, y la santificación tiene que ser todos los días. Después Pablo decía, cada día muero. Con Cristo estoy crucificado, querido hermano. Renunciar a nuestra voluntad y solo seguir al Señor. ¡Aleluya! Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso Romanos
capítulo 8, verso 6 dice, 6:8 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Las personas se tienen que separar, querido hermano, de esas cosas. Hoy en día hay doctrinas que se casan, se divorcian. Eso no es de Dios, querido hermano. No es de Dios. ¡Aleluya! La Biblia manda que hombre y mujer tienen que santificarse todos los días y vivir lo mejor posible para Dios. ¿No? Están saliendo una cantidad de doctrinas demoníacas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Todo más fácil, pero lo fácil te lleva al hoyo, ¿no? Te lleva al abismo, querido hermano. La Escritura dice muy bien quién subirá y quién estará. El limpio de mano, el puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es una santificación diaria. Por eso Jesús en el capítulo 2 de Filipenses dice, verso 7, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta lo sumo. Y Jesús se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en Getsemaní dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Jesús dijo él mismo, dijo, yo no vine a hacer para mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tenemos que hacer la voluntad del que nos envió, que es nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Así que la santificación no es una cosa fácil, es todos los días. Es una disciplina, es todos los días. Todos los días muere la carne y hay que darle al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y después dice que el que hace todos los días esa santificación, la Biblia asegura, la Biblia afirma, dice, él recibirá bendición del Dios de Jacob. Él va a recibir bendición. La bendición que habla el Salmo acá se divide en dos partes, ¿no? Porque está la bendición, pues está hablando de quién subirá y después quién recibirá bendición. Está la bendición terrenal y la bendición final. Se lo voy a mostrar bíblicamente, ¿no? Porque Dios nos quiere bendecir terrenalmente y después la bendición final, que es la vida eterna. El Salmo 11, verso 31 dice, el justo será recompensado en la tierra. La Biblia lo afirma, 11:31, que el justo va a ser recompensado en la tierra, va a recibir recompensa. Y nosotros no somos justos por obra, somos justos por la sangre de Jesús. La persona pasa a ser justo porque fue justificada por la sangre de Jesús. Romanos 5:1 dice, justificado gratuitamente por su sangre. Tenemos paz para con Dios. O sea que la sangre de Jesús nos justificó y nos declaró justos. Por eso dice 11:32, el justo será recompensado en la tierra. Y Proverbios 10:3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Dice que no va a dejar padecer hambre. Y Proverbios 16 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Que hay bendiciones sobre nuestra cabeza. ¡Aleluya! ¿Y qué no nos va a dejar pasar? Yo cada vez que me voy a trabajar, me pongo a decir al mercado, Señor, el pan nuestro cada día, vengo a buscar el pan de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, y oro y Él me lo da, querido hermano. El pan nuestro cada día. Porque la Biblia dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¡Aleluya! O sea que son bendiciones que el Señor nos va a dar. Por eso la misma Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Encontramos por obediencia Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá
que se oyere la voz de Jehová y de sus mandamientos para guardarlos y ponerlos por obra, como yo te prescribo, dice, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tu cría de tus ovejas, bendita tus vacas, bendito será en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová bendecirá todo lo que pusieres mano. Es tremendo. Deuteronomio 28, léalo completo, de una bendición tremenda. Dice, Jehová te pondrá por cabeza y estarás encima solamente y no debajo. Y también dice el verso 7, 28, 7, Jehová derrotará tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 100 irán delante de ti. Pero todas esas bendiciones que habla y te alcanzarán y vendrán sobre ti, todas esas bendiciones, dice, si no te apartares de Jehová y te fueres hasta dioses extraños para servirle. Entonces, las bendiciones terrenales tienen una condición. Si uno no se aparta del Señor y lo sigue, dalo por hecho de que Dios te va a bendecir. Un día, miren Marcos capítulo 10, usted puede leerlo. Pedro le dijo, bueno, pero Señor, nos hemos dejado todo y te hemos servido. Seguido querían decir, ¿qué nos harás? Y Jesús les dijo, no hay nadie, dice, que deje casa, madre, hijo, mujer, por mí, por el Evangelio, que no reciba en esta vida, dijo, 100 veces más. Así dijo, 100 veces más. Y dice, casas, terrenos con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Se da cuenta que lo material es la bendición terrenal que nos da, y al final es, en el siglo venidero, la vida eterna. Son dos bendiciones distintas. La bendición que necesitamos todos los días, por eso el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días que estés en la tierra, que estemos en la tierra, si seguías al Señor, dalo por hecho, porque vas a recibir la bendición de Jehová. Él recibirá la bendición de Jehová, aleluya, y del Dios nuestro, y justicia del Dios nuestro. No solamente que vas a recibir la bendición material que necesitas todos los días, sino también justicia del Dios nuestro. Porque a veces te cometen injusticia, cosas que no son, pero hay un Dios que hace justicia, querido hermano. Hay un Dios, a veces porque somos evangélicos, porque estamos en el camino del Señor, nos cometen injusticia, ¿no? Pero hay un Dios que hace justicia. Por eso en San Lucas capítulo 18, versos 7 y 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. También Dios hace justicia. Y justicia al Dios nuestro. Y sigue diciendo el Salmo 24, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y termina con la oración esta parte, ¿no? Buscar a Dios, como decía la pastora, ¿no? Que hay que buscar a Dios, querido hermano. Una de las cualidades que habla acá, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob, de los que tienen intimidad con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia muy bien lo dice, querido hermano, en Mateo capítulo 25, de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y entraban a las bodas. Se cerró la puerta y las otras fueron a buscar aceite. Cuando volvieron, golpearon, Señor, ábrenos. Os digo, no os conozco. Esa palabra, os digo, no os conozco, significa que nunca tuvieron intimidad. Toda persona todos los días tiene que hacer un tiempo para orar. Mire, si usted estudia los avivamientos, querido hermano, quedamos con la boca abierta, querido hermano. Mire el avivamiento que hubo en Gales, el avivamiento que hubo en Inglaterra, de John Wesley, querido hermano, la madre, Susana Wesley. Ella
era hija de un pastor, 25 hermanos tenía. Susana Vela, 25 hermanos, porque antiguamente tenían todos los hijos que venían, no era como ahora, ¿no? En esos tiempos no se cuidaba, lo que venía, venía. Y ella se casó con un pastor, ella era hija del pastor y se casó con un pastor. Samuel se llamaba el pastor. Ahí lo tenemos a Samuel. Y tuvo 19 hijos. 19 hijos. Y ella, claro, ¿sabes lo que tiene 19 hijos? Pero ella apartaba 2 horas por día. Y tenía un delantal, se lo sacaba y se lo ponía en la cabeza. Y los chicos ya sabían que cuando la madre estaba con el delantal en la cabeza, porque estaba orando. Ellos andaban jugando, pero no la molestaban. 2 horas oraba. Todos los días. Todos los días Susana tenía intimidad con él. Y mire lo que pasó un día, ellos tenían una cabaña, una casa de madera, ¿vio? En Brasil hay muchas de esas, de 2 pisos, ¿vio? Son todas de madera, ¿vio? Yo le digo, pues yo viví en una de esas en Brasil, ¿vio? Hay muchas, allá, acá no hay casi eso. Y dice que un día empezó a encenderse la casa, ¿vio? Era toda de madera y ardía, y el chico de ella, John, estaba en el segundo piso. Y no había forma de bajarlo porque era fuego, la escalera toda en fuego. Y ella se tiró de rodillas y dijo, Señor, si tú quieres llevarlo, llévatelo. Pero si tú quieres que sea salvo, que ocurra un milagro. Y era una mujer que tenía intimidad. Y dice que vinieron hombres, los vecinos, y dijeron, vamos a hacer una escalera humana. Así que se subió uno arriba de uno y arriba del otro, y lo alcanzaron. Lo agarraron a John, cuando lo sacan, la escalera se derrumbó y se derrumbó el techo, todo, el piso, querido hermano, en ese segundo. Entonces ella se dio cuenta que ese niño era salvado por Dios, era un tizón escapado del incendio, y ella le empezó a enseñar la palabra de Dios. Y John Wesley llegó a ser, que fundó la iglesia metodista, todo el mundo está en la iglesia metodista. Sacudió toda Inglaterra, querido hermano. Y el hermano de él, Charles, él escribió como 18.000 himnos, que hasta el día de hoy se cantan. Los himnos más bonitos los escribió el hermano de él. Y era una mujer que oraba, que buscaba a Dios, que tenía intimidad. Mire, William Seymour, el de Estados Unidos, que era un hombre de color. Él quiso ir a un seminario y no lo dejaron entrar porque era de color. En esos tiempos los blancos no se juntaban, ¿no? Dijo, la única forma que te podemos dejar es que estés ahí afuera. Así que abrían un poquito la puerta y por la endija él escuchaba y él se sentaba ahí. Y él se alimentaba y aprendió la palabra de Dios. Hizo el seminario ahí sentado de afuera, querido. Cuando él se recibió una carta que lo invitaban para pastorear una iglesia allá en Los Ángeles. Y él fue, querido hermano. Y predicó esa noche sobre el Espíritu Santo y sobre hablar en lengua, porque ardía en fuego. Al otro día, cuando se presentó, habían cerrado la puerta y le dijeron que no lo querían más. Porque en la iglesia apagadas no había mover del Espíritu Santo. Así que lo rechazaron, le dijeron, no venga nunca más. Y él se fue, no tenía plata, querido hermano, y una familia lo recogió y él oraba. Le dieron para dormir y él le predicó a la familia. Y empezó a enseñarle la palabra de Dios. Empezaron a hacer oraciones. Después vino el vecino, después vino el otro. Se hizo una congregación inmensa que después con el dinero que recogieron alquilaron el galpón ahí en calle Azusa T2. Donde fue el avivamiento, Los Ángeles, donde ese avivamiento se hizo nacional, primero a todo Estados Unidos, después mundialmente, venían gente de todos lados. Un hombre que oraba, querido hermano. Por eso está hablando aquí que los que van a subir son gente que oran, como decía la pastora, que tienen intimidad. No, la Biblia no dice si tenés que orar a tal horario, la Biblia dice en todo tiempo hay que orar. Vos podés orar la hora que vos quieras, pero hay que tener intimidad con Dios. Hay que tener intimidad con Dios. Así que ¿quién subirá? Los que se limpian, los que se santifican, los que oran, los que buscan a Dios. No solamente que buscan a Dios, Dios los va a bendecir en la tierra. Él recibirá bendición y Dios va a hacer justicia.
te va a defender, te va a ayudar. Por eso el Salmo 24 es el Salmo de los galardones, querido hermano. Porque un día sonará la 7ª trompeta y volaremos al cielo. ¡Aleluya! Encontrarnos con el Señor y nos vamos a esta tierra. ¡Aleluya! Por eso el Salmo 24, el Salmo de la recompensa. Por eso dice Jesús, he aquí que yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar. ¡Aleluya! Él viene a recompensar a su iglesia. Él viene a arrebatar a su iglesia, querido hermano. Por eso la santificación es algo importantísimo, querido hermano. Que las iglesias han dejado de lado, querido hermano. No interesa que nos digan legalistas, no interesa que digan lo que digan. La Biblia dice que en el último tiempo se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. ¡Aleluya! Pero nosotros no nos volvemos a la fábula, nos vamos a volver a la palabra de Dios que está escrito, porque la palabra de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Jesucristo no cambia. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice en el Viejo Testamento de aquí que yo no cambio. Dios no cambia, querido hermano. No se puede cambiar la doctrina, no se puede cambiar la palabra de Dios. Tenemos que recibirla tal como está. Y el Salmo 24 te marca justo los que van a subir al cielo. Son esa gente que se limpia todos los días, que se santifica, que no miente, que no roba, que se la aguanta, que sufren, que cada día mueren al pecado, que siguen al Señor, que claman, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Espíritu de Dios, a orar más, a ayunar, a servirte, a hacer bien. Y están todos los días santificándose y buscando a Dios y sirviéndole de corazón. Y esa gente es la que va a recibir bendición de Dios, la que va a seguir adelante, porque Jehová promete, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Jehová recompensará al justo en la tierra. Aquí te va a recompensar Dios. ¡Aleluya! Y al final, el galardón completo del Salmo 24. Vas a subir al cielo. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Vamos a orar hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios te rebendiga, Padre querido. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Como dice el Salmo 24. Nosotros queremos subir, Señor. Nosotros queremos estar en esa ciudad santa. Oh, Padre querido, ayúdanos a santificarnos día tras día. Ayúdanos a crucificar nuestra carne todos los días. En el nombre de Jesús. Que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Aleluya. Sopla, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Comienza a recibir fuerza, hermano querido. Comienza a recibir fuerza. Comienza a recibir fuerza para santificarte. Recibimos poder. Poder de los altos. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Comienza a darnos nuevas fuerzas. Sé fortalecido en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Recibe poder. Recibe poder. Ahora, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Suelta al diablo. Suelta a la iglesia. Todo espíritu de oposición. Fuera demonio. Fuera las mentes. Fuera los cuerpos. Se quiebra tu pesadez. Fuera depresión. Fuera demonio. Fuera en el nombre de Jesús. Rompo todo yugo satánico. En el nombre de Jesús. Y a causa de la unción, todo yugo se pudre ahora. Sé libre. Sé libre. Sé fuerte en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Recibe la fuerza. Recibe la fuerza. Porque los que esperan en Jehová. Porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas. Sopla, Espíritu Santo. Recibe nueva fuerza. Recibe el poder. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Sé ungido con aceite fresco. Recibe el aceite fresco. Recibe poder. ¡Poder de Dios!